Ahí está. Y espero que finalice para cortar la grabación. ¿Estamos bien Ah, sí. encuadrados? ¿Todo bien para salir al aire? Ah, ya me estoy viendo acá en Sí, YouTube. Perfecto. perfecto. Ahí les cuento, vamos en 3, 2, 1, aire. Hola, buenas tardes. Hola, desde Chaco Resistencia estamos en un nuevo jueves 14:30 aire cuántico. ¿Cómo andan? Bienvenidos por aquí, muy felices de poder estar un día más en esta gran experiencia donde los campos de resonancia nos van integrando en cada instante a algo nuevo, a redescubrirnos y en esto se disfruta mucho cuando uno tiene herramientas para acelerar, para poder permitir el acople de lo nuevo con lo que constituye nuestra vida. ¿Y cómo estamos con lo nuevo? ¿Cómo venimos con lo nuevo? Porque absolutamente todo está resultando nuevo en este nuevo camino que estamos abriendo. Claro que sí, absolutamente todo es nuevo. Los tiempos son de una era totalmente distinta, sobre todo desde que hemos pasado el cinturón de fotones, que esto empezó en el año 80 y pico, se aceleró exponencialmente aumentando la vibración, la oscilación superficial de la Tierra y del núcleo de la Tierra que va readecuándose a estos nuevos pulsos. Y todo esto nos va abriendo a un hermoso viaje, ¿no? Ni Julio Verne se hubiera imaginado todo lo que podemos ir experimentando de nuevo cada día. Eso sí que desde que nos levantamos en la mañana hasta que apoyamos nuevamente la cabeza en la almohada, es un transitar, un libre fluir, una oleada de nuevas experiencias que estamos teniendo, pero a borbotones. Y el otro día decíamos con un grupo de amigos, pensar que antes era despertarnos, higienizarnos, hacer la tarea que nos correspondía en ese momento, comer, dormir un ratito y volver a hacer lo mismo. Y en realidad ahora estamos experimentando, además de todo eso, una oleada de circunstancias una tras otra que ya no vamos a decir que llegan, que nos atropellan para justamente observar qué pasa adentro nuestro cuando las circunstancias se atropellan por atropellarnos. Bueno, es como si estuviera habilitada una bicisenda en el medio de uno de los lados de la autovía, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Es lo mismo. Nosotros estamos, realmente hemos alcanzado un campo vibracional de frecuencias donde la resonancia, es decir, lo que entra y no entra en frecuencia, va buscando una resonancia para adaptarse, porque una frecuencia se emite, hay un emisor y hay un receptor, igual que en una radio, una frecuencia se transmite, por ejemplo, en el 91.9 y uno pone en el 91.9 para tener la resonancia perfecta, sin batido, sin distorsión, sin que se pierda la señal. En esto las frecuencias van subiendo, vamos cambiando de dial, es decir, pasamos de la M a la FM, de la FM a la 3G, de la 3G 4G, sí, quinta generación. Bueno, así como sucede en la tecnología, que por ahí vienen esas protestas que uno escucha, ¿no? Sí, no, pero están metiendo mucho ruido, es cierto, pero también es cierto que estamos pasando un cambio de frecuencia en el planeta que saca a la humanidad del letargo, saca a la humanidad de la necesidad demandante de una vida primitiva, donde los placeres y el sentido de vida eran repetitivos, pero durante cuántos, miles, cientos de miles Tal cual. de generaciones, es decir, donde no ser madre era una frustración total, donde no tener un esposo era ser una mujer frustrada, ¿no? Las tías solteronas que se llamaban antes. Y hoy día parece a los chicos
o a los adolescentes, cuando uno le cuenta una situación así, bueno, parece que estamos queriendo inventarle una serie de Netflix o le estamos contando algo inventado. Bueno, nosotros lo vivíamos. Y si no hacíamos lo que ya venían haciendo, no éramos nadie. Y un poco que hoy día todavía sigue esa dinámica de que el que no se recibe no tiene un futuro. Bueno, cuánto nos estamos liberando como especie de vivir saciándole problemas a los antepasados. Bueno, desde ahí es que también observamos y nos observamos a nosotros mismos cómo vamos fluyendo con este bagaje de cosas que nos suceden minuto a minuto. Porque también es cierto que estas circunstancias que vienen desde afuera, tenemos que ver cómo nos encuentran de adentro, qué tan parados estamos sobre la piel de nuestra madre, de Gaia, qué tan equilibrados, qué tan bien sostenidos estamos por nuestro propio ser energético, porque son nuestras energías las que hoy día pueden llegar a sostenernos o pueden llegar a tumbarnos, porque generalmente son las emociones las que juegan un papel importantísimo en este bagaje de circunstancias que nos toca vivir a cada momento. Claro, bueno, esos campos de resonancia van buscando la fluidez. En la medida en que el receptor tenga libre el dial, se va autoajustando, que es una de las características que tienen cuando uno le pone el scan para buscar alguna señal, automáticamente la busca y la encuentra, y si la señal se movió, la vuelve a encontrar de vuelta, que es cuando también es una especie de empadronamiento que se produce de autoajuste entre señal, satélite, receptor, en la tecnología muy usado, es el scan, el autoajuste. Y como seres humanos, como vos bien decís, tendemos a evaluar dónde estamos parados, como que nosotros estamos separados de ese latir que tiene el universo, el cosmos, la galaxia. De hecho, somos plenamente conscientes que absolutamente todo está en movimiento. No hay una noche que el cielo, no hay dos noches que el cielo sea igual, no hay dos noches. Es decir, permanentemente todo va cambiando. Es imposible detener la frecuencia, el movimiento, la energía, las resonancias que producen ese movimiento de esas energías que desde tiempos incalculables vienen rigiendo un gran equilibrio del cual, bueno, la Tierra, gracias a su gravedad, ¿no? El campo de la gravedad de la Tierra es grave, es decir, estar en el planeta Tierra hay que, como vos decís, hay que pararse en la Tierra y hay que vivir dentro de esta gravedad corporal que nos presta esta experiencia. Y es lo que decidimos venir a hacer. En estos campos de resonancia vamos abriéndonos y estas frecuencias comienzan a liberarnos de la esclavitud del tiempo. Entonces esa esclavitud del tiempo empieza a entrar en resonancia, en esos campos de resonancia, donde uno ya no se preocupa tanto de llegar y de la hora y de cuánto y de cuándo voy a poder hacer las cosas, sino uno permite que el todo se manifieste a través de todo. Y también vamos sintiendo a medida que vamos transitando por este nuevo camino que vamos armando entre todos como red conciencial, es que vamos fluyendo a cada momento a nuestro sentir. Y ahí es el punto principal donde juega un papel más que importante el sentir de cada uno, de acuerdo a cuánto me conozco, a cuánto vibro y escucho cómo vibra mi cuerpo, de acuerdo a cómo siento que están mis energías, por dónde anda mi mente y cómo están mis emociones, porque es desde ahí donde mejor podemos fluir el mejor o el peor en base a cómo nos sentimos, porque en realidad lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, es toda una ilusión.
pero ¿qué pasa dentro mío cuando estoy inmersa en este mundo de emociones en el que me muevo generalmente? Porque bueno, acá estamos hablando entre todos, nosotros hablamos, vos escuchás, nos mandás un mensaje, y cuando nosotros empezamos a transitar una emoción fuerte por una circunstancia creada, ¿cómo nos desenvolvemos? ¿Cómo fluimos con ese momento? Y es en ese punto donde podemos casi que afirmar esto. Nuestras emociones son los patrones que están desenvolviendo nuestro vivir, porque en base a cómo nos sentimos es como vamos a ir reaccionando o accionando con esta circunstancia. Cada uno de nosotros tiene esos 4 cuerpos tan vívidos que en la medida que vamos sintiendo a cada uno de ellos es como mejor podemos ir caminando en este abrir de nuevos caminos. Bueno, la resonancia justamente lo que va haciendo es permitirle a esa disgregación de los cuerpos, que cada uno por separado va teniendo una impresión distinta de lo que va sucediendo. Los campos de resonancia producen un batido de frecuencias para poder ajustar y poder acomodar la energía Kundalini, que es la energía que desde el universo atraviesa a través del eje de la Tierra, y que a su vez también nosotros, como portadores de esa energía experiencial, nuestro cuerpo físico tiene la posibilidad de activar esa energía a medida que esos cuerpos entran en resonancia, para lo cual hay distintas herramientas, específicamente las que nosotros aplicamos, desarrollamos, ponemos en práctica, incluso en situaciones donde está comprometida a raíz de esa resistencia emocional que se produce cuando uno tiene desde el pasado determinados códigos. Justamente recién antes de comenzar el programa hacíamos un comentario respecto a la neblina, que si es una neblina natural, la de Buenos Aires, o es algo que es un electrosmog, o es una neblina smog, implantada, ¿no? o smog. Todo es lo mismo, es decir, desde la divinidad, desde la esencia, desde lo permitido, todo tiene que ver con la creación, absolutamente Exacto. todo. Hasta la macana que hacemos es la macana que el plan divino nos da espacio para que nosotros podamos experimentar y aprender. Y lo más importante en esto es que nos encuentre libre, como vos explicas, libre de emociones, libre de, para poder estar sensible y adaptarnos, no desde el rechazo porque algo me puede hacer mal, sino desde el entrar en resonancia, en que el campo de resonancia nos permita como especie integrada a esta vida en este planeta poder entrar en esta colosal subida de frecuencia que tenemos todas las razas que hemos venido a vivir y a hacer este momento tan importante en el planeta. Y todas las vidas, ¿no? Toda vida que en este momento estamos sobre el planeta somos los que estamos transitando esta subida de frecuencia, absolutamente todo lo que tiene vida. Por eso también es que sentimos que esta red cada vez se amplifica más, cada vez estamos más en sintonía entre todos, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, el ser humano. Es que justamente no se trata solamente de la humanidad, sino de la vida del planeta entero. Y desde acá es donde empiezan a caerse esos sistemas de creencia donde casi siempre el ser humano se creyó superior a todo. Y hoy día eso ya quedó solo en una creencia. Continuamente estamos charlando sobre ese tema con toda la gente que está a nuestro alrededor y la sensación es esa, la unificación que empezamos a sentir con todas las vidas latentes en este momento en el planeta. Y ahí es cuando digo, el sistema de creencias empieza a caerse, empieza a estar obsoleto,
porque eso que creíamos ya fue ayer. Esto que estamos creyendo ahora ya pasó, ya fue. Claro, el Entonces, apego es lo que nos hace creer que algo va a volver a ser igual. y el resistirnos, el querer volver a eso que en algún momento le dimos vida, porque a las creencias le damos vida desde la mente. Y si le implantamos un poquito de sentimiento, cobra vida realmente por fuera nuestro también. Entonces, la invitación es a revisarnos permanentemente. Cuando veo una neblina gigante, ¿qué creo que es? Eso que yo creo es lo que estoy volviendo a recrear. Desde ahí es de donde decimos que la emoción es la que juega un papel importantísimo en todo esto, porque al poner la emoción, le estoy dando intención y es eso la vida, esa es la creación de vida que estamos teniendo oportunidad ahora. Con todo, absolutamente todo lo que pasa, la invitación es a crear las posibilidades, sin resistencia. Claro, en la medida en que van surgiendo las posibilidades, son eso, son variaciones del campo de la realidad que uno quiere asegurarse a través de las emociones, de las intenciones, de las expectativas que uno tenía desde el pasado, pero en esa meditación que la mayoría comenzamos a hacer, comenzamos a fluir, a respirar, a sentirnos libres de ese bagaje ancestral, primitivo, que gran parte de las actitudes y las reacciones que tenemos frente a lo desconocido es como gran parte producen primero que nada asombro y miedo, así como que fueran terroríficas. Cualquier cosa nueva es como que es para asustarnos, cuando en realidad medio que cuando uno mira para atrás y hace una comparativa, hay que tenerle más miedo a lo que se repite que a lo que surge como nuevo. Y cuando nos hace mal es en realidad por la resistencia. Y para resistirnos, obviamente, hay un apego en el pasado. Para esto, este trabajo que venimos haciendo como investigadores, como desarrolladores de herramientas y técnicas para los terapeutas, donde tenemos ese flujo diario constante respecto al resultado de la subida de las frecuencias en las células, en el cuerpo humano, a través de los osciladores como el que tenemos acá atrás, donde van trabajando diariamente con las personas que no se enfoca específicamente sobre un síntoma, porque la mayoría de las personas enfrentan un tratamiento que es lo mejor, pero también se ponen a investigar de qué otra forma, qué otro ángulo, qué otra actividad puedo hacer que me permita sentirme mejor con el estrés que produce esos cambios permanentes que rechazo. Porque cuando nosotros hablamos del cambio, estamos ya de movida hablando del rechazo a lo nuevo. En eso es muy importante que la energía se convierta en esa energía kundalini, en el eje de la columna de nuestro cuerpo, y que para eso, bueno, además de la meditación, la respiración, las prácticas de ascética, la buena alimentación, el tener los hábitos más saludables dentro de un equilibrio de recíproco energético, laboral, emocional, familiar, bueno, pero también tenemos genéticamente, como una espada de Damocles, cada una de las circunstancias que quedaron grabadas celularmente en nuestro cuerpo físico. Es decir, que según el tipo de órgano, según el tipo de funcionalidad que tienen las células, tienen grabado en un tiempo determinado la activación de determinadas experiencias vividas por los que nos trajeron hasta acá. Es decir, lo hereditario, lo genético que está el programa, es decir, que el despertador va a sonar a los 25 años, a los 65 años, con 3 meses, que a mí me va a surgir un desequilibrio determinado. ¿Por qué? Porque determinadas personas
llámense abuelos, llámense tíos, lo tuvieron que pasar. Entonces, a ver si Darío puede, a ver si Erika puede. Entonces, cuando llega a los 65 años, igual que la mayoría de los hermanos de cada uno de nosotros, o en el momento en que sea, se le va a prender esa alarma. Se le va a parar una parte. Genéticamente está activado. Cronológica y genéticamente. Y también está activada la reacción. ¿Por qué? Porque durante miles y miles y cientos de miles de años Sí. se vivió así. Es decir, fue una frecuencia constante, repetitiva, donde la física mecánica, donde la relatividad tenía una relación en el tiempo. Es decir, el espacio fuera de la atmósfera, acá dentro de la atmósfera, el tiempo para reiterar y repetir. ¿Qué pasa ahora? Nos estamos liberando magníficamente. Por fin se empieza a abrir línea de tiempo donde podemos elegir si queremos vivir en el pasado, queremos vivir en el futuro o queremos vivir en la conexión, en la fluidez de cada instante. Y en esto, las herramientas de quinta dimensión, como la bobina Kundalini, el sello quirúrgico, los osciladores y los escaneadores, bueno, nos permiten ponernos a punto. Justamente el sábado 25 de junio, vamos a estar nuevamente en nuestro encuentro mensual, ahí en Caballito, en el edificio de La Fontana, donde nos invitamos todos nuevamente para estar en resonancia, para comenzar a encontrar el punto de armonía en nuestros propios cuerpos. Ahí vamos a estar con la bobina, con los sellos, con la geometría sagrada, que es la que en este momento nos está poniendo en resonancia con absolutamente todas las energías entrantes. Vamos a estar a las 11 con las sesiones programadas con los osciladores. Ustedes saben que nosotros vamos desde resistencia, llevamos la cantidad de osciladores que podamos cargar en nuestra combi y nos llegamos hasta Caballito justamente para compartirnos en lo que para ponernos en marcha y sentir lo que es la oscilación grupal. Exacto. Que es un antes y un después en la subida de frecuencia estable que activa resonancias de conexión. Preguntaban el otro día cómo es una capacitación. En realidad nos capacitamos para encontrar nuestro punto de frecuencia. En eso consiste. Nos capacitamos para encontrar nuestra propia frecuencia energética. No es que nosotros vamos a dar una capacitación. Claro, racional. Nos capacitamos todos en encontrarnos nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro punto energético o en qué frecuencia estamos vibrando? Para eso llevamos y ponemos a disposición de todos esto de lo que estamos hablando, las herramientas cuánticas. Bobina Kundalini, que es la creación con la que venimos trabajando hace muchísimo tiempo ya en el equilibrio y la armonía, los sellos quirúrgicos y también con los osciladores. Los osciladores vienen a trabajar desde adentro de nuestro cuerpo físico a nivel celular y ADN. Y la bobina trabaja con la energía de nuestros chakras. Todo esto es lo que frecuenciamos una vez al mes cuando estamos ahí en Caballito. Por eso, de nuevo, la invitación, si bien es cierto que ya no tenemos cupo, estamos completitos para el 25, estamos inscribiendo nuevamente para julio. Para julio, sí. Y está también muy bueno recordarnos que no tiene un costo fijo. Nosotros vamos con el aporte que vos puedas darnos, que para nosotros ya es muy importante. Cada uno aporta lo que siente y lo que puede. Y ahí nos compartimos todos, de eso se trata. Bueno, y en este 25 de junio, en este sábado que comienza a las 11 horas, vamos a estar trabajando con la bobina que nos permite detectar los campos y no solamente detectarlo bien, pero hay un punto donde uno detecta de repente un bloqueo, de repente detecta un chakra,
una dolencia, un punto donde uno descubre que algo está bloqueado a través de la radiestesia. Pero lo que tiene en particular la bobina, por el gas que tiene adentro, por el tipo de composición, la medida, el largo, lo que hace sistemáticamente es generar con los electrones de valencia del cobre, que tiene un acople iónico específico que es el elemento cobre. Y en particular que la bobina Kundalini, al ser hueca, totalmente hueca, interconectada, va moviendo y como si abriera un oro, como si un campo de luz empezara a entrar en resonancia, busca la frecuencia, porque es muy distinto. El oscilador trabaja de una forma similar, que lo vamos a ver enseguida. En vez de emitir una frecuencia, por ejemplo, sonora o por ejemplo vibracional, 75 ciclos, 344 ciclos, 432, los distintos ciclos donde uno, según el perfil de la persona, según el estado emocional de la persona, uno puede ir activando, ir buscando, moviendo las frecuencias a través de diapasones, a través de, inclusive de cristales. Lo que vamos buscando es tratar de ajustar la frecuencia de cada uno de los chakras, buscando que se active la energía Kundalini en el pasar, en el fluir del toroide del cuerpo humano. Lo que hace la bobina es permitir un movimiento de esa energía, de los electrones y de los protones, para que se acelere el estado alterno que se llama cuando se despolariza el chakra. El chakra cuando está bloqueado se polariza. Al polarizarse y al disminuir el flujo de la energía, baja su voltaje. Al bajar su voltaje en el punto donde se concentra etéricamente, atómicamente se concentra la actividad de cada chakra, se vuelve negativo, es decir, se bloquea porque deja de oscilar. ¿Frecuencia qué? Frecuencia es oscilación. ¿Y oscilación con respecto a qué? Con respecto a una resonancia. Cuando nosotros hablamos de una resonancia, estamos hablando de una sincronía. Cuando comienzan a entrar las sintonías en resonancia, se produce el campo armónico. Resonancia es armonía. Sintonía es una vibración específica. Son pulsos específicos durante X cantidad de veces por segundo. Entonces, cuando hablamos de 70 y pico de ciclos, ¿qué estamos hablando? De 75, por ejemplo, de 80 veces por segundo. Cuando hablamos de 300 y pico, 300 y pico de veces por segundo. Entonces, lo que hace la bobina Kundalini es trabajar con los chakras, con la energía del cuerpo humano. En cuanto al oscilador, bueno, tiene un trabajo mucho más variado, porque no tiene ya 7 chakras para trabajar, tiene 40 trillones de células para intentar ponerse en resonancia con ellas. Y ahora vamos a explicar cómo es eso. Justamente cuando estamos con los osciladores prendidos en cualquiera de las capacitaciones a la que vamos, hay personas que dicen, empiezo a sentir un hormigueo en cualquier parte del cuerpo, porque ahí donde las células están teniendo un bloqueo o están teniendo una mortandad de células en grupo, es donde uno siente que el hormigueo se hace mucho más fuerte, donde hay una sensación de que algo es distinto al resto. Precisamente porque a nivel celular trabajan las ondas electromagnéticas del oscilador de ondas armónicas. Claro, bueno, el oscilador está compuesto, como podemos observar en la pantalla, que lo están viendo, son 12 anillos, porque son 12 las notas musicales. Son 12 anillos, porque son 12 los meses, porque son una serie de cuestiones que vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver los meses con los 12 anillos? Porque están en resonancia, porque estamos en comunicación con respecto a
cómo se subdividen las fracciones de tiempo dentro de frecuencias estables de nuestras dimensiones, ¿no? Tercera, cuarta, quinta dimensión. Pero lo más primera, segunda dimensión. Pero lo más importante es que podamos poner en interrelación las distintas dimensiones. ¿Eh? Es muy fácil de repente en un momento estar bien en quinta dimensión, pero es mucho más importante estar bien en tercera dimensión. Es decir, ese mareo, vuelvo, estoy descompuesto, tuve que devolverme, sentí mal, estaba también meditando, cuando vinieron, me llamaron, tocaron el timbre, apareció fulano, parece que tenía una nube negra. Bueno, es el equilibrio entre las dimensiones es lo que posibilita nuestra estabilidad en la vida. Y justamente el desequilibrio es lo que genera el estrés. Tal cual. Entonces, cuando hablamos de entrar en campos de resonancia, bueno, en este caso con el oscilador, que es lo que podemos ver a través de la medición de la energía del cuerpo humano, que eso son cosas que paso a paso las vamos presentando en cada una de las capacitaciones de Caballito. En junio vamos a estar haciendo también mediciones de resonancia cuántica para poder hacer un escaneo completo de los órganos, de la vitalidad, de la energía, con elementos empíricos que nos permiten tener una información precisa y detallada de cómo vamos evolucionando en las distintas dimensiones, obviamente, porque cuando uno tiene manifestado determinados problemas según los órganos, ahí vamos comprendiendo por qué lado viene la cosa. Si viene por algo instintivo, algo primitivo, viene por algo superfluo, viene por algo imaginativo, es decir, etérico. Entonces ahí vamos descubriendo por qué lado podemos entrar. Y así también vamos sintiendo cómo están esas resonancias en esa zona del cuerpo. El oscilador de ondas armónicas, en cada sesión que nos sentamos delante o detrás del oscilador, vamos a poder sentir a simple piel la oscilación de ondas, porque entra en resonancia primero con nuestro campo energético, con nuestro campo áurico, y de ahí comienzan a trabajar hacia adentro esas ondas electromagnéticas que muy sutilmente salen de esos anillos que estamos viendo en este momento. Muchas veces uno cree que se sentó y se levantó y no pasó nada. En realidad, muchísimas cosas pasan y no nos damos cuenta en absoluto, no solo con el oscilador, sino en cualquier orden de la vida, porque en esto la sutilidad es lo que va haciendo el trabajo más adentro, es donde van trabajando las células en su replicación y desde el núcleo también trabajando hacia el resto de los organelos, de todo el sistema de cada una de las vidas en la célula. Principalmente con las mitocondrias, que son las encargadas de procesar, recibir información y ponerse en resonancia energética con las frecuencias, con los axones, con la información que se mueve a través del encéfalo y en circunstancias instintivas que todavía en algunos casos con baja frecuencia, cuando no tiene miedo baja inmediatamente la frecuencia. Cuando eso sucede, bueno, se desactiva todo el proceso de conciencia y se activa el inconsciente, ¿no? Donde el primitivo sale a imponer desde la supervivencia cualquier circunstancia atropellando y llevándosela por delante. Esto lo que hace justamente es trabajar a nivel celular buscando la resonancia. Exacto. ¿Y cómo es eso? Nosotros, bien, lo vamos midiendo con la coherencia cardíaca, lo vamos midiendo con el resonador cuántico y también lo vamos midiendo inmediatamente sobre la energía del cuerpo humano. Sobre el cuerpo, sobre el tipo de flujo de energía, es la concentración y la tonalidad, que son cámaras que
utilizamos para poder saber qué está pasando y sobre qué es lo que estamos reaccionando. Muy similar como lo podemos ver en la biodecodificación, pero en este caso lo podemos hacer online, in situ, en vivo. Entonces, todo esto dan unas características muy especiales para los terapeutas que lo vienen utilizando al oscilador, a la bobina, y poder, como quien diría, como se decía antes, dar en el clavo, ¿no? Es decir, en el punto donde uno necesita una bisagra, donde uno necesita que a partir de ahí la cosa pueda tomar un rumbo mucho más amplio, no otro rumbo, un estadio para ir subiendo de frecuencia y de dimensión. Y en ese punto en que sentimos nosotros cómo está vibrando nuestro cuerpo, es de donde también aprendemos a conocer un poquito más de cómo estamos vibrando, de cómo estamos resonando, de cómo estamos viviendo cada uno de nuestros momentos, porque la salud depende nada más que de nosotros. Entonces, lo que hacemos con estas herramientas cuánticas que las tenemos a disposición siempre es empezar a reconocernos, empezar a observarnos y a sentirnos, porque sabemos que desde ahí se marca el nuevo comienzo que todos queremos empezar a transitar. En eso, bueno, se vale, por ejemplo, en el caso de la bobina, se vale de los iones, de la misma carga electrostática de los electrones de valencia que va alimentándose y generando campos de energía armónicos, porque inevitablemente va haciendo giros equidistantes, va buscando siempre alinearse, va buscando siempre el portal de apertura progresivo sobre el cual el espiral va logrando progresivamente establecer un equilibrio toroidal, por eso se da ese giro. Y lo que sucede con el oscilador es algo muy, muy similar, porque se produce como capas, campos de frecuencias, dado que en mayor intensidad se aplica en el anillo externo, a mayor voltaje, con frecuencias que en el caso de los osciladores que desarrollamos para este nuevo ser humano, para este despertar celular genético de esta nueva humanidad, va buscando una oscilación de subida de frecuencia gradual en cada una de las sesiones, a un punto de intensidad que se produce la simbiosis entre la emisión de la frecuencia y la resistencia de la densidad corpórea que ofrece la persona. Entonces, en unos minutos, generalmente, que es lo que aconsejamos, despacito, la primera 5 minutos, sentirse, ver cómo el cuerpo, cómo la energía, cómo los cuerpos entran en resonancia y sentir cómo empieza a expandirse nuestra energía y a tener esa noción de estabilidad muy, muy, muy impresionante con respecto a las vicisitudes, ¿no? Que Claro. es un audio que compartían hoy en el grupo de WhatsApp, donde todos los que tienen, los terapeutas que tienen los osciladores, están en ese grupo, somos un grupo bastante numeroso, y día a día van dando el retorno, la experiencia, y vamos compartiendo como método investigativo, totalmente inocuo, ¿no? Porque esto lo único que hace es mejorar la vitalidad, la energía, subir la frecuencia de los cuerpos y predisponernos para algo que sea, porque nos da una amplitud de energía y de flexibilidad emocional e intelectual que nos sorprende a todos. Y en esto decía que como la persona inmediatamente de hacer la primera sesión comenzó a sentir como un cosquilleo, una vibración interna que fue subiéndose y que a partir de las primeras experiencias en el oscilador comenzaron a cambiar totalmente la relación con el entorno. Y así también nos vamos dando cuenta que empezamos a fluir
de una manera más sutil, más suavecita, con lo que nos va pasando momento a momento, porque las resistencias son las que van creando esas lagunas de bloqueos, de estructuras, de ahí donde la energía no fluye, ahí es donde se produce generalmente un bloqueo que termina siendo después un síntoma. Entonces, la fluidez es lo mejor que nos puede pasar. Y en esa fluidez, para que esté atenta, para que estemos atentos a esa fluidez, es muy simple. Hacer un poquito más de silencio, reordenarnos para sentir nuestros cuerpos y desde ahí comenzar a frecuenciarnos. Eso es tan necesario como la alimentación y el agua en nuestro día a día. Y justamente eso es lo que vienen a hacer las herramientas cuánticas, a frecuenciar nuestras energías para reordenar nuestros patrones, los que nosotros mismos estamos transformando ahora para poder entrar en nuestra resonancia más esencial, en esa resonancia primigenia, en la que tiene que ver con todo esto que se va creando y que estamos en un punto importantísimo de la vida. Sí, es un gran despertar, es un momento maravilloso donde nadie cruza el puente mirando para atrás, nadie sube la escalera mirando para abajo, porque realmente hay que desprenderse de eso y el subir la frecuencia, el tener estas herramientas de quinta dimensión, estabilizan lo que uno emocionalmente eh, se ve muchas veces influenciado por, como bien lo decís vos, por cuestiones del pasado, por circunstancias donde sí, todo estaba como dentro de un marco de temor, como que todo está afuera, es decir, siempre tener una necesidad para alcanzar, cuando en realidad el hecho de sentirnos plenos nos pone en contacto directo con la abundancia, que es otra de las cosas que nos pasa, que cambiamos eso de salir a buscar las cosas, sino de estar en paz con esa energía y esas ganas de hacer todo el tiempo, hacer cada vez más en equilibrio, con más tiempo, con mejor predisposición, más objetividad, con mejor calidad de relaciones, no porque cambian las personas, sino porque todo comienza a fluir cada vez de una manera más armónica a partir de lo que uno vibra, a partir de la frecuencia, de nuestra frecuencia. Y esto nos va poniendo de cara a ese gran despertar que justamente el elevar la frecuencia produce, porque cuando nosotros hablamos de elevar la frecuencia de las células, lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de veces que orbita el polo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Comienza, que es lo que hace el oscilador, y lo hace de manera exponencial. Por eso es que tiene un anillo abierto hacia arriba, un anillo, el siguiente abierto hacia abajo, el siguiente abierto hacia arriba, el siguiente abierto hacia abajo. Porque ¿qué es lo que hace la pantalla? Esos 12 anillos van liberando energía positiva, energía negativa, energía positiva, energía negativa, que es la forma que tienen los laberintos de esos lugares energéticos muy especiales, de muchos lugares que no vamos a dar nombre porque se trata simplemente de percibir y de tener los datos para decir, sí, por ahí es cierto, es por ahí, y nada más, y no remover, y no generar recelo. En esto vamos liberando energía positiva, energía negativa, energía positiva arriba, abajo. En esto, en ese aumento de frecuencia, vamos permitiéndole a los cuerpos en principio, nuestros cuerpos etéricos, entonces esas larvas, esas entidades que formaban parte, porque no por casualidad, dice, viene la abuela y dice, igualito a fulano, tiene hasta las mismas expresiones.
reacciona de la misma manera. Es decir, pero ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿qué pasa? Vino acoplado. ¿Quién vino acoplado acá? Y sí, vienen acoplados. Tal cual. Vienen acoplados. Pero, claro, arrancarlo es peor que dejarlo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a subir de frecuencia, dejamos atrás a ese viejo ser humano, a ese viejo hombre, esa vieja mujer que estaba preparada para determinadas circunstancias, siempre igual. Y dale que va durante miles y miles y decenas de miles de años. Y eso es lo que nosotros tenemos cargado genéticamente, que en este momento, por eso muchas personas se sienten perdidas, como que hay un vacío. ¿Por qué hay un vacío? Porque no puedo hacer lo mismo que se hacía antes. El hombre cazador, la madre cuidadora de la casa y el padre que tenía que ser el proveedor. Hoy día tenemos una experiencia maravillosa que es la vida actual, que cada vez se va a ir abriendo más y que cada vez necesitamos menos de referencias del pasado. Y en esto, claro, el cuerpo humano por ahí, bueno, sí, que la columna, que la rodilla, que el tobillo, que el vientre, ¿y por qué? Porque justamente está reclamando, es decir, ¿qué está haciendo? Darío, ¿qué te pasa? Es decir, También porque en esta elevación de frecuencia empieza a reorganizarse todo el organismo físico, como también todos los cuerpos, pero el físico es el que más se manifiesta, el que más lo sentimos. Y en esta elevación de frecuencia, el órgano que no puede entrar en equilibrio con el resto de los órganos, porque hay bloqueos, precisamente ahí es donde se van a dar las manifestaciones y los síntomas. Y a eso tenemos que estar atentos, no porque nos estemos enfermando, sino para ayudar a ese órgano, a esa parte del cuerpo, a salir del bloqueo y poder ponerse en órbita con el resto de los órganos del cuerpo físico y con el resto de los cuerpos. Porque de eso se trata. Todo lo que ahora estamos sintiendo como síntoma, en realidad son partes del cuerpo físico que no están entrando en la misma resonancia que el resto del cuerpo. Y la atención es para poder desbloquear y poder fluir sin resistencia. y claro, le instalamos una turbina de avión al Fiat Uno. ¿Qué va a pasar? Obviamente, Claro. el Fiat Uno se va para cualquier lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como seres humanos? Estamos pasando del Homo sapiens, del primitivo, de carbono, es decir, de una forma bien compacta, difícil de transformar al átomo. El átomo tiene un dinamismo de fluidez inigualable, donde se adapta absolutamente a todo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que agarrarlo al Fiat Uno y empezar a ponerle alas, empezar a sacarle A ponerle peso, bardal. empezarlo, empezarlo STP, decir. Bueno, los que tenemos algunos añitos tenemos. Y antes, zapatilla flecha, digamos, dejar la zapatilla flecha, dejar el pampero, es decir, todo esto nos fue predisponiendo. Sí. Y ahora viene el despegue. Claro que sí, estamos frente al despegue. Y estas herramientas de quinta dimensión le ponen frecuencia para que podamos despegar. Justamente en esto de carbono a silicio, de lo que tanto se habla, el organismo el organismo físico es el que más va a sentir la modificación, pero va a sentir en la medida que nosotros sigamos resistiéndonos a esa vibración, porque si bien es cierto que estamos sintiendo la necesidad de comer más frutas, más verduras, de tomar mucha más agua, es una necesidad natural del cuerpo físico en esta transmutación, en este paso, en este pasaje que estamos teniendo de carbono a silicio. Los intestinos, obviamente el cuerpo físico está preparado para la carne, pero a medida que vamos utilizando nuestros cuerpos, el físico es el que va a ir pidiendo las modificaciones. Entonces, atento tenemos que estar a esas modificaciones. No va a ser de un día para otro, obviamente. Nada es
de un momento a otro. Es que no se trata de una cuestión de tiempo. Exactamente, Sí, pero es de- ir fluyendo. De cada instante. Ir fluyendo Pues a ya- medida que lo vamos sintiendo. Pues ya el hecho de buscar un cambio nos pone fuera del cambio. Exactamente. Es ir fluyendo Subir la en el frecuencia, sentir. oscilar. Tal cual. Oscilar es una coherencia armónica. Cuando oscilamos estamos dentro de una coherencia armónica. Cuando tocamos las teclas de un órgano, de un piano, inevitablemente van a buscar la armónica porque Exacto. se tienen que acomodar entre ellas. Exacto. Es como cuando se tocan dos guitarras y una está desafinada, la que se apaga, la que no se escucha, es la guitarra desafinada. Es así. Entonces, cuanto más afinado estamos, más se escucha, más se siente la vibración, pero no porque la genero yo, sino Exacto. por resonancia, que es, bueno, la divinidad manifestada, el cosmos manifestado, que se da en cada uno de nosotros en la medida en que comenzamos a fluir, comenzamos a entrar en campos de resonancia. ¿Qué son los campos de resonancia? Una gran oscilación, donde las inarmónicas comienzan a perder intensidad. Y esa armónica, esa frecuencia en resonancia, es la que nos permite, bueno, estar libres de pasado y sobre todo libres de futuro. Porque muchas veces culturalmente se nos impregnó, se nos chipeó, se nos formó, se nos formateó para que nosotros tuviéramos un futuro. Es decir, está bien, para que podamos ser alguien, para que podamos cumplir, para alcanzar los objetivos de vida, cuando justamente el querer alcanzarlo es dejarlo afuera, es decir, considerarme que no lo voy a alcanzar. Entonces, cada instante, resonancia, fluidez, la maravilla se manifiesta. Tal cual. Y dejar de buscar objetivos, sino sentirnos libres, disfrutar del momento del tránsito, disfrutarnos, querernos tanto que nos disfrutamos. De eso se trata. Todo es muy simple, nada más que venimos de la creencia, de los apegos, del querer controlar todo. Ya está, ya está. Bueno, y por ahí buscar la información. Y por resonancia, la información pasa a través nuestra. Exactamente. Todo llega. Y suceden milagros que, bueno, que nosotros nos vamos encontrando que pasan por mis manos, herramientas, bueno, quizás por la formación, porque ya soy tercera generación de estar abocado a este tipo de energía, a este tipo de aplicaciones, pero a diferencia, por ejemplo, de mi padre, que fue ingeniero y abogado, bueno, me toca a mí quizás no tener ningún título y poder llevar adelante todo. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Hermoso como siempre, gracias por acompañarnos, por estar ahí, gracias por tus mensajitos, no leímos, pero están siempre en nuestros corazones porque todos estamos en los corazones de todos. De eso se trata este nuevo vivir. Gracias. Estamos en resonancia. Hasta el jueves que viene. El amor nos une. Chau, chau. Gracias, chicos. Bueno, Cris. Gracias, nos vemos. Láminas podemos poner en el programa que viene, ¿no? Sí. Ah, podés cortar.